Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Presentamos Lectura Redimida con José Arturo Ruiz. Sean todos bienvenidos a un episodio más de Lectura Redimida. Mi nombre es José Arturo Ruiz. Y también con ustedes, Lucila Zavala. Para nosotros es una bendición estar aquí con ustedes una vez más. Si esta es la primera vez que nos escuchas, no olvides buscar en nuestras plataformas digitales los episodios anteriores. Este podcast es una extensión de nuestra página de Instagram en donde nos pueden encontrar como Lectura Redimida. José, ¿de qué hablaremos hoy? Bueno, Lucy, mira, yo recuerdo hace un par de semanas que tuve el privilegio y la oportunidad de ir a un taller en mi iglesia, IBCJ, acerca de cómo observar la Biblia. Yo realmente no tenía idea de qué era el tema. Pero cuando fui al taller, escuché el tema, aprendí muchísimo. Yo dije, no, esto es increíble. Yo estoy en shock. Yo quiero aprender mucho más de eso y salí sumamente motivado. Así es que tuve esta idea de poder invitar al profesor que nos impartió el taller al programa del día de hoy, porque considero que es un tema que todos debemos estudiar y entender mejor. Cómo observar la Biblia. Así es que nuestro invitado especial de esta tarde es el señor Alberto Álvarez. Así es que no se vayan, porque todo eso y mucho más aquí en Lectura Redimida. Muchísimas gracias, señor Alberto, por estar aquí. Bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Es un honor tenerlo aquí. Bueno, para los que no lo conocen, ¿usted podría hablarnos un poquito sobre usted? Soy miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Estoy involucrado como líder de grupo pequeño, además de estar involucrado en el Ministerio de Consejería. Y la verdad es que el tema de estudiar la Biblia es un tema que debe apasionar a todo creyente. Amén. Porque ella es nuestra vida. Amén. Amén. Mire, muchos podrían leer el tema de este episodio y preguntarse cómo observar la Biblia, ¿cómo así? O sea, ¿será quedarse mirando la Biblia sin algún sentido, como que observándola por un buen rato? Así es que, ¿nos podría por favor explicar qué es observar la Biblia y por qué? O sea, ¿por qué es importante hacerlo? Cuando nos acercamos a la Biblia, debemos tener en cuenta de que es la palabra de Dios. Así que no es poca cosa estar estudiando la Biblia. La vida cristiana no se concibe fuera del estudio diario y la oración diaria. Así es. El estudio de la Biblia y la oración no son temas para pasar la página. Totalmente. Son herramientas de gracia del día a día. Cuando hablamos de observar la Biblia, estamos hablando de ver más allá de lo cotidiano, de ver más allá de una simple lectura por arriba, de ver algunos detalles nada más. Se trata de pararnos, se trata de ver detalles que siempre han estado en la Biblia. Y en algún momento decimos, ¿y dónde estaba yo? Porque eso siempre estaba ahí. Recuerdo en una ocasión compartiendo con otros hermanos sobre un estudio y hubo un hermano que se maravilló al ver que en el Génesis no se trata de un árbol, son dos. Sí, totalmente. Recuerdo cuando a mí eso me impresionó también. Cuando yo estaba haciendo el estudio de Génesis me pasó. Son dos árboles. Y de hecho, cuando vemos la función de los dos, nos damos cuenta que el árbol que mayormente se omite es el más importante, el árbol de la vida. Así es. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esos detalles si nosotros observamos? Incluso, muchas veces, nosotros vemos como... nosotros tenemos como esta información que se ha repetido durante los años de acerca de la Biblia. Y cuando realmente leemos la Biblia nos damos cuenta que, pero eso no es lo que dice la palabra. Por ejemplo, la manzana que comió Eva. ¿Dónde dice que fue una manzana? Pudo haber sido una pera, un mango, una uva. Nunca fue una manzana. Dice un fruto. La ballena de Jonás. Nosotros siempre asumimos que es una ballena.
Obviamente, ahora mismo el único animal grande que conocemos que es capaz de tragarse un ser humano es una ballena, pero la Biblia nunca dice que es una ballena. Hacemos una referencia, Exacto. pero tenemos que aclarar de que es una referencia. Exacto. Es sumamente interesante el tema. Bueno, entonces, ¿cómo podemos observar la Biblia? Esa es la gran pregunta de esta tarde. Antes de entrar en detalle, quiero centrar las bases en los errores que podemos tener cuando vamos a acercarnos a la Biblia. Y esto es muy importante porque vemos a otros hombres de Dios que se esfuerzan por estudiar la Biblia, aumentan su conocimiento de nuestro Dios a través del estudio de la Biblia, y lo vemos como ese gigante, y nosotros bien pequeñitos, porque hay una diferencia abismal. La verdad es que el estudio de la Biblia no está destinado únicamente para pastores y líderes en la iglesia. No, claro que no. Dice la palabra que todo lo necesario para la vida y la piedad nos ha sido dado. De manera que nosotros tenemos herramientas que debemos utilizar, y la Biblia se escribió para todos, para los que ocupan posiciones de preeminencia en la iglesia, pero también para los laicos. Así que no debemos ver una diferencia en ese sentido. Y quiero animar con este programa, qué bueno que ustedes le han dado importancia a este tema, a que la Biblia no la estudiamos porque somos sabios y entendidos, sino que ella es la que hace sabio al sencillo. Amén. Wow, amén. Así es. Totalmente. ¿Qué nos recomienda para empezar a observar la Biblia? Todo estudio de la Biblia empieza con la lectura. Sin embargo, ahí es donde muchas veces podemos caer en el inicio. Nos caemos en la lectura. Hay algunos que dicen, bueno, yo no leo la Biblia porque no tengo un hábito de lectura. La Biblia es la que te va a dar el hábito de lectura. El deseo de leerla es ella que te la va a dar. Así que nuestra labor es exponernos a ella. ¿Cómo empezamos? Yo recomendaría a aquellos que tengan dificultad para la lectura, yo recomendaría que inicie con la lectura pasiva. ¿Qué es la lectura pasiva? La lectura pasiva es la lectura continua de un texto. Recomiendo libros de manera que podamos llevar la secuencia de toda la historia. Eso nos permite elevar nuestros límites de solo quedarnos en versículos y entramos ya a la historia bíblica, porque la Biblia se escribió en medio de historias y personajes. La lectura pasiva nos conecta con el texto. Yo recuerdo que cuando empecé a utilizar la lectura pasiva, me di cuenta que en un momento yo quería más. Y ahí fue que comprendí lo que había escuchado de otros pastores cuando el texto te atrapa, cuando el texto se apodera de ti. La lectura pasiva la recomiendo si es un libro. No te amedrentes si vas a leer Génesis 5 veces. Y te darás cuenta en el proceso que hay un momento donde ya tú sabes lo que viene y sabes qué está pasando. Te estás aprendiendo el texto sin presión y ya luego tú vas a estar en condiciones de entrar a otra etapa. Okay, o sea, en la lectura pasiva, solo lee. No trates de entender, simplemente lee como algo que va a ser deleitoso. No te pongas una camisa de fuerza. No trates de entender, no en esta etapa. De manera que nos concentremos qué dice el texto. Okay. Y eso nos ayuda a afianzar nuestro conocimiento y además te va a ir aprendiendo la historia, y la historia bíblica es algo fascinante. Empezamos con lecturas pasivas. Eso es algo, usted sabe que yo tengo alrededor de 5 meses con Filipenses. Y la verdad es que lo he leído, ya yo perdí la cuenta cuántas veces, pero
yo diría que pasivamente, pero fue intencional. Yo no sabía que eso era una técnica, Es una técnica. o un recurso, pero sí yo pensé que yo podía leer un libro completo de la Biblia y yo decía, bueno, pero no quiero como leerlo ni muy rápido, pero tampoco ni muy despacio. Entonces dije, bueno, quizás si lo leo varias veces, llegué a un momento en el que, entonces, increíblemente, yo tengo 5 meses en Filipenses y no es que no he sido diligente, pero recién yo le puedo decir de qué habla el capítulo 1 y el capítulo 2 completo. Todavía el 3 y el 4 me cuesta como recordarme. Tengo que hacer como un ejercicio y tal, como, no, verdad, espérate. Después estaba hablando de cómo Epafrodito creo que era en el 3, era alguien que buscaba lo del otro, no lo suyo propio, y lo pone de ejemplo. Y tengo que empezar como a tratar de recordar. Pero eso que usted dice me ayudó mucho porque simplemente lo que estoy haciendo es como leyéndolo. Pero entonces cuando uno termina esa lectura pasiva hay como un segundo paso, o sea... Bueno, hay más. Algunos se preguntarían, bueno, ¿y cómo yo aplico eso a mi vida? La verdad es que tú no puedes aplicar a tu vida ni meditar de lo que tú no conoces, de lo que tú no entiendes. Okay. Así que de lo que se trata es entrar en un proceso que te va aumentando el conocimiento para que luego tú estés en condiciones de entender cuál es el mensaje y por qué el Espíritu Santo inspiró al escritor a decir esa parte. Luego que hacemos nuestra lectura pasiva, y quiero aclarar, cuando hablo de 5 veces, el libro, esfuércense, hermanos, creen músculos espirituales. Amén, amén. Luego eso se convierte en un esquema de pensamiento. Es decir, todo lo que te llega a la mano, tú lo vas a leer ya. Y posiblemente cuando seas diestro en la observación, te tomará menos tiempo. Total. Pero en lo que desarrolla la destreza, lectura pasiva, libros, 5 veces. Ok, disculpe que lo interrumpe, pero entonces para poder entender mejor, la lectura pasiva es ese proceso de solamente leer sin pensar. Leer. Bueno. O sea... no es sin pensar. Es sin no detenerse. Sin detenerte. Exacto. A buscar respuestas. Okay. No en esta etapa. Okay. Usted no dice como 5 veces. O sea que... Bueno, 5 veces. ¿De dónde sale el 5? Y no 2, no 6. Es que cuando yo empecé a utilizar la lectura pasiva, yo me conecté con el texto a la 5ª vez. Ya hoy lo hago más rápido, pero es cuando tú quieres seguir más, cuando tú te vas familiarizando y es algo deleitoso. Una vez hemos completado nuestra lectura pasiva, que puede durarnos un tiempo, no significa que nos sentemos y hagamos de un momento la lectura pasiva, entonces entramos a otra etapa. Y es ahí cuando la observación ya tiene propósito muy específico. Debemos concentrarnos en los personajes que intervienen en el texto. ¿Quién le habla a quién? Y eso es muy importante porque podemos andar por un lado y el texto por el otro. Uno de esos ejemplos que podemos poner es el caso del capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Okay. Está lleno de él. Pero si tú no te detienes, tú puedes pensar que ese él, todo es Jesucristo. O ese él es todo Dios el Padre. Cuando te detienes, podrás ver que hay un él que se refiere a Dios el Padre y hay un él que se refiere a Dios el Hijo, a Jesucristo. Lo cual pudiera alguna persona decir que es irrelevante quizás porque es la Trinidad de Dios, pero yo creo que, y lo hemos hablado aquí en otros episodios con otros invitados, que hay una importancia muy grande en entender cada persona de la Trinidad y su papel que desarrolla en nuestra redención, pero también en nuestra santificación y posteriormente, ¿verdad?, glorificación. La práctica de la observación nos obliga a centrarnos en lo que dice el texto. En una ocasión participé en una conferencia de negocio y el conferencista estaba explicando cómo es que entrenan a los surfistas, eso que se
se ponen en una tabla para... Sí, me da un miedo grandísimo a mí eso. Para moverse encima de las olas y todo eso. Y a mí me llamó mucho la atención, porque él decía que a los surfistas los entrenaban en la arena. Pero para mí era lo más importante, era ese equilibrio. Dice, no es lo más importante el equilibrio. Por eso se entrena en la arena. Es para enseñarle hacia dónde miran, porque hacia donde miren, allá irá el cuerpo. Wow. De manera que eso podemos aplicarlo también a la Biblia. En la medida que nosotros vamos a lo que dice el texto, nos vamos a montar en el énfasis del escritor. Hay énfasis general, hay énfasis particulares. Entonces, cuando Pablo habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que el énfasis es Dios el Padre. Todas las bendiciones espirituales que tenemos en Dios el Padre, y luego nos vamos a dar cuenta que esas bendiciones vinieron a nosotros a través de Jesucristo. Entonces, si no vemos a Dios el Padre, Jesucristo no tiene el brillo. Entonces, debemos ver ambas cosas, y eso es a través de la observación. Tal cual. Excelentísimo. Wow. Otro ejemplo que podemos ver de la observación es en el libro de Hechos, cuando Pablo y Silas van a Berea. Allá van a la sinagoga de los judíos en Berea, y dice que ellos, los que estaban en la sinagoga en Berea, ellos escudriñaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los famosos bereanos. Exacto. Entonces, cuando nosotros nos detenemos, vamos a ver ahora qué dice el texto. No nos vamos a llevar de lo que yo he escuchado, de las conclusiones que he tenido. No, voy a dejar que el texto me enseñe. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo el texto? Que ellos, esos bereanos en la sinagoga, esos judíos bereanos, ellos tenían esa cualidad de escudriñar diariamente las escrituras, esa nobleza, ellos la tenían antes de convertirse. Y esa disciplina ya ellos estaban. Ya ellos la tenían, no eran creyentes, ellos tenían esa disciplina, y dice, por eso muchos de ellos creyeron. Entonces, hubo un grupo de esos que tenían esa disciplina de escudriñar las escrituras para ver si era así, que creyeron. Pero hubo otro grupo que no creyó. Es decir, esa disciplina no vino después de ellos haber creído, sino que a través de esa disciplina Dios obró para que un grupo de ellos creyera. Así dice el texto. Por eso muchos de ellos creyeron. Entonces, la observación nos va poniendo el foco cada vez con mayor precisión. Con mayor precisión. Buenísimo. Y otro que incluso fue usted mismo que me ayudó a entender mejor eso, es el ejemplo de la carroza de fuego de Segunda de Reyes, ¿verdad? La parte en donde está Elías y Eliseo. Y nosotros siempre pensamos, cuando nosotros hacemos la pregunta de que ¿cómo fue entonces que se fue Elías al cielo? Y uno dice que bueno, una carroza de fuego. E incluso ese ejemplo usted me lo enseñó y me dijo que no, lee lo que dice el texto para que tú veas que no es eso lo que dice. Él no se fue a una carroza de fuego. La carroza de fuego separó a Elías y Eliseo, y Elías se fue en un torbellino al cielo. Y yo estaba como, ¿qué? ¿Cómo así? Y cuando leí el texto para comprobarlo, era así. Muchas veces nosotros vamos al texto ya con esta idea preconcebida. Nosotros vamos con lo que nos han dicho, con lo que se ha predicado, con lo que nosotros a través de los años hemos escuchado, las historias de niños y todo. Y cuando realmente nos sentamos a leer la palabra del Señor, que no hay una sola palabra que esté de más ahí, nosotros nos damos cuenta, wow, realmente no era como yo pensaba. Qué interesante. Y estudiando Génesis también, por ejemplo, usted mencionó Génesis ahorita. Me ha pasado en la parte de
en el primer capítulo, que el Señor cuando dice vamos a crear el ser humano o algo así, vamos a hacer tal cosa, el Señor habla en plural. Y es como que, wow, hay alguien más, o sea, aparte de eso, el Espíritu de Dios, alguien más está con el Señor Padre. Es sumamente interesante y esos son datos que muchas veces nosotros dejamos pasar y leemos rápidamente. Es una responsabilidad realmente de nuestra parte y no lo vemos así. El simplemente repetir como loros o cotorras, como se conoce aquí en República, lo que hemos aprendido. Debemos ser responsables en saber por qué creemos en lo que creemos y no solamente repetir lo que le escuchamos a otras personas decir. La Biblia es evidencial. No toda la Biblia se cree por fe. La mayor parte de la Biblia se cree porque eso ocurrió. Eso es verdad. Nosotros no creemos que Jesucristo vino al mundo, que existió por fe. Es que eso ocurrió. Y hubo evidencias. Hubo evidencia. Hay otras cosas como su obra, la podemos creer por fe, pero la Biblia es evidencial. Pero hay más para observar. Hay lugares. Algo que me llama mucho la atención de la Biblia es que la Biblia menciona lugares como que nosotros vivimos ahí. Pero, ¿y eso? ¿Dónde queda ese lugar? Entonces debemos identificar lugares geográficos. Y luego cuando busquemos dónde están esos lugares geográficos, nuestra cultura bíblica se aumenta. Así que el cristiano no está llamado a ser un ignorante. Y eso nos lleva a conocer más. Además de los personajes, lugares geográficos, también nosotros podemos identificar textos de tiempo. Eso ocurrió. ¿Cuándo ocurrió? ¿Fue un periodo? ¿Fue un instante? Hay propósitos. ¿Por qué ocurrió eso? Entonces, todos esos elementos, cuando vamos observando, eso es lo que nos lleva a lo que podemos decir el nivel de deleite de la Biblia. Que es lo que queremos, lo que debemos procurar. Donde la Biblia no sea, el estudio de la Biblia no sea un propósito obligado, porque el pastor diga el domingo, ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste por ahí? O algo así, sino el nivel de deleite, que nosotros procuremos ese tipo de cosas, delicias a tu diestra. Amén. Para siempre. En una ocasión vi una ilustración que se hizo de un hombre que llevaba unas piedras y estaba muy cargado porque llevaba pesado. Entonces una persona que lo vio le dio una carreta, una carretilla para aliviar su carga. Y el hombre lo que hizo fue puso la carretilla encima de las piedras. Así que él iba cargando las piedras y la carretilla. A veces creo que nosotros hacemos eso con la palabra de Dios. Ella es el alivio de nuestra carga. Amén. Pero nosotros la ponemos como si fuera parte de la carga. Wow, tremenda manera de verlo. Me encantó eso, la verdad. Genial. Y tenemos que tener en cuenta también que el Señor nos va a pedir cuenta de qué tanto nosotros fuimos diligentes en conocerlo, en buscar su palabra. Ay, Señor, pero yo no sabía eso. Tú tenías mi palabra enfrente de ti todo el tiempo. Exacto. Tú eras el que no querías estudiarla y buscarla como era debido. Tú te conformabas con pensar que era una manzana en vez de realmente ver lo que decía mi palabra. Y en esos detalles es que está la bendición. Yo recuerdo el pastor Sugel tenía una frase que decía como en la gramática es que está la bendición. Cuando nosotros realmente entendemos los verbos, entendemos las palabras que nos dice la Biblia, nosotros realmente podemos disfrutar y deleitarnos en esas verdades. Es sumamente interesante este tema, de verdad que sí. Sí, así es. Finalmente, cuéntanos, ¿qué usted está leyendo y qué piensa leer próximamente? Exacto. Bueno, estoy terminando la carta de Pablo a los Efesios. Okay. Ha sido de mucha bendición. He aprendido mucho. La verdad que ejercitar la disciplina de dejar que la Biblia te enseñe es algo
muy importante. No solamente la observo, también incluyo la parte de interpretación, pero hemos hablado aquí de la parte de observación. De la parte de observación. Entonces, el observar y estudiar más allá las escrituras empieza a mostrarnos a un Dios interesado por su pueblo, interesado porque su pueblo lo busque, así es, lo conozca. Es un deleite. Mi próximo estudio es de Isaías. Buenísimo. Isaías. Estoy emocionado. Un libro bien profético. Estoy emocionado. Ya senté las bases en el primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónica, para entrar ya con Isaías, ver algo del cautiverio. Y eso es, ¿qué tiempo toma eso? Bueno, el tiempo que me tome. El tiempo que me tome. Yo tengo una pregunta, y esto es sobre cuando nosotros vamos a empezar este proceso de observar la Biblia, de la lectura pasiva. Recomendable 5 veces, pero si uno lo quiere hacer más, o sea... mejor. Es para tener una referencia de que no lo leas una vez. Exacto. Pero deberíamos apoyarnos en ese proceso de conocer qué dice la palabra de Dios, de las Biblias de estudio, de los comentarios. ¿Qué usted cree sobre eso? Ok. Regularmente me hacen esa pregunta. En un momento de mi vida como creyente, yo me vi estudiando muchos buenos libros. Okay. Pero la verdad es que descuidé el estudio directo de la palabra. De la palabra. Entonces, así que al darme cuenta de eso, hice un cambio. No estudio un tema si primero no lo estudio en la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó? Okay. ¿Qué fue lo que pasó? Que entonces lo que ese otro hermano está compartiendo de su estudio a través de ese libro que escribió, entonces ahora lo entiendo y me gozo mucho más porque veo cuál es su perspectiva, qué es lo que él me quiere decir. Así que hago una relación entre el estudio directo de la Biblia con ese otro libro. Y yo leo muchos libros, buenos libros cristianos, pero siempre acompañado de qué dice la palabra. Es importante recordar que todo libro cristiano, los mejores libros cristianos, y debemos leerlo, lo más que pueden hacer es edificarnos grandemente. Solo la Biblia transforma. Amén. Amén. Hay una foto que me acabo de recordar, que hace un tiempo la vi, que ponen 2 casos, ponen como una comidita así súper sencillita, una papita y una cosa de cuando alguien nos habla sobre la Biblia, y otro, un manjar, un banquete bien grande, cuando nosotros leemos y estudiamos por nosotros mismos la Biblia. ¿Qué ayuda para compartir ese manjar del que tú hablas? Es tener un compañero en tu iglesia, el cual tú puedas llamarlo y decirle, escucha lo que vi en la Biblia. Yo lo hago. Tengo un hermano que él tenía problemas para concentrarse en la lectura. Ese hermano había pasado por todos los métodos para leer la Biblia en 1 año, en 2 años, diferente. Y al final me dice, ¿sabe qué? No se me queda nada. Es como si cada vez empezara de nuevo. Así que empezamos con las lecturas pasivas y todo eso. Hoy en día, el Señor obró poderosamente y su nivel de observación es muy alto. El hermano lee libros, ya no se centra en 2 versículos, porque el versículo está dentro de una historia. Cuando ese versículo tú lo enmarcas en su historia, ese versículo brilla. Por supuesto. Su propósito. Entonces, de eso se trata, de que nosotros podamos compartir nuestros hallazgos. Porque al final lo que estamos haciendo con la Biblia, a través de la observación, es aprendiendo a través de la investigación. Buenísimo, buenísimo. Así que la Biblia nos va enseñando. Claro, totalmente. Wow, de verdad que muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que nos ha comentado hoy. Ha sido de muchísima edificación para nosotros tenerlo aquí. Y bueno, amigos, esto fue todo por hoy.
Esperamos que este sea un episodio que les sea de mucha ayuda y bendición. Que el Señor nos ayude a recordar que cada palabra que leamos edifique nuestras almas, sea de bendición para los demás y nos acerque más a nuestro Creador. Antes de terminar, ¿usted quiere decir algo? Vamos a resumir lo que hemos hablado, porque es nuestra intención de que te esfuerces para hacerlo. Al principio probablemente no te vaya muy bien, pero la segunda vez irá mejor, la tercera, y hay promesas. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Si en algún momento tienes una dificultad, recuerda esto. Jacob dijo, cuando peleó con el ángel, no te dejaré hasta que no me bendigas. Lucha en oración por estudiar la palabra de Dios. Amén. Muchísimas gracias. Pasen un gran resto del día y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima.